Hola, muy buenas a todo el mundo. Otra vez aquí, de vuelta con una de las, otra herramienta más, la última, para la búsqueda de empleo, que en este caso sería la entrevista de trabajo. Y aquí hay muchísimo que decir. Bueno, para empezar, digamos que podríamos clasificar las entrevistas de trabajo como en tres tipos, ¿no? Habría una entrevista, un tipo de entrevista de preselección, otra que se llama en profundidad de las tradicionales y otra que es en profundidad por competencias. Y vamos a ver en la siguiente diapositiva de qué se trata. Cuando es una entrevista de preselección, como su propio nombre indica, lo que se hace es tantear a la persona, al candidato, que hay veces que incluso se hace por teléfono, para hacer una criba y son muy breves y concretas. Ya te hacen preguntas cuyas respuestas ya descartan a la gente y ya que no necesitan saber más, si no escuchan en un principio en esas entrevistas pues lo que necesitan oír. Después, si pasas esa entrevista de preselección, si la hay, que no siempre la hay, pues puedes pasar a una entrevista de profundidad tradicional o de profundidad por competencias. ¿En qué se diferencia una de la otra? Bueno, pues las tradicionales en lo que se centran es en lo que tú llevas ya en tu mochila, es decir, en tu formación y en tu experiencia profesional. Quieren una persona que ya venga con el pack completo. Sin embargo, en profundidad por competencias, en lo que se están centrando es en saber si tú tienes las competencias, las capacidades para poder desarrollar determinadas funciones del puesto o lo que requiere esa empresa, y si tienes esas capacidades, la formación ya te la darán allí o la experiencia ya la irás cogiendo. Es decir, la de profundidad tradicionales o tradicional lo que quiere es, y es la mayoría de las entrevistas que se hacen en España son así, lo que quieren saber es lo que ya has adquirido y que vengas ya con todo puesto encima, que no te tengan que enseñar ni tengan que calentarse la cabeza. Sin embargo, en el extranjero desde hace unos años ya se imponen las entrevistas en las que buscan determinados rasgos de una persona y luego pues esa formación y esa experiencia ya la irá cogiendo esa persona mientras está trabajando en la empresa. ¿Qué otra manera de clasificar las entrevistas tenemos? Pues, por ejemplo, en dinámicas de grupo y entrevista abierta. Las dinámicas de grupo son aquellas en las que no intervienes tú sola, no es una entrevista individual, sino que te juntan en un grupo y lo que suelen es proponer juegos, debates, situaciones simuladas y a ver cómo reacciona la gente. A mí sí que me han hecho este tipo de entrevistas, sobre todo para puestos comerciales, y lo que necesitan saber es si eres, en ese caso en concreto, necesitaban saber si eras una persona extrovertida que rompía el hielo y hablaba con tranquilidad y con facilidad, o ibas a remolque y eras la última persona en presentarte, en decir las cosas, etcétera. En cuanto a las entrevistas abiertas, en realidad es que todas las entrevistas o casi todas son abiertas. Lo que se busca es hacer preguntas. Las preguntas abiertas ya sabéis cuáles son aquellas en las que se te interroga sobre algo y tú tienes que dar una explicación extensa frente a las preguntas cerradas en las que tú solo respondes sí o no. Pregunta cerrada, ¿te llamas Juanita? No, pues ya está. No pueden obtener más información de ti. Pregunta abierta, ¿qué has hecho en los últimos 5 años? Pues ahí tienes que contar, pues me he estado formando en este ciclo formativo, he obtenido esta certificación de inglés, he trabajado en esta empresa, tienes que dar una explicación. Entonces, por eso digo que lo normal es que las entrevistas sean abiertas y ahí es donde ven también tu personalidad, no solo todo lo que tienes que explicar sobre tu currículum vitae. Lanzan la pregunta y el resto pues lo está haciendo el candidato o candidata construyendo ese discurso que tiene que dar. Consejos para las entrevistas. Bueno, pues hay de muchos tipos, pero podríamos decir que según la fase, pues existen estos de los que vamos a hablar. Antes de la entrevista, tú no puedes plantarte en un sitio sin saber quiénes son, a qué se dedican, si les va bien o no, cuáles son los modelos que han hecho últimamente de lo que sea. No puedes plantarte tampoco en una entrevista sin conocer tu propio currículum y eso parece una perugullada. ¿Cómo no voy a conocer yo lo que he puesto yo en ese documento? Pues hay gente a la que le preguntan sobre un puesto de trabajo que realizó hace 3 años y se queda en blanco o se queda pensando mientras arma esa respuesta. Pues como tu currículum es tuyo, prepáratelo en tu casa. A ser posible, lleva un currículum impreso en una carpetita a la entrevista por si se les ha perdido
el tuyo porque manejan muchísimos currículums, están haciendo entrevistas a razón de 1 o 2 por cada media hora o cada cuarto de hora, y entonces es posible que en ese grupo de papelorios que llevan encima, la tuya pues se les haya traspapelado. Así que queda muy bien decir, no se preocupe, llevo un currículum encima por si lo necesita. Hay que comprobar nuestra apariencia, hay que pensar antes de ir en qué nos vamos a poner, en qué es aquello, o si a lo mejor pensamos, uy, sí, si tengo un traje de chaqueta negro que me iría súper bien, y resulta que ese traje de chaqueta tiene ya 3 años y hemos cambiado de peso, y cuando nos lo ponemos pues parecemos, pues no sé, podemos parecer de todo. Hay que tener apartado una ropa que es la que voy a llevar de la misma manera. Aquí sirven los consejos que dijimos para la foto del currículum vitae, solo que no es solo de cuello para arriba, sino que va a ser de cuerpo entero, incluidos los zapatos. Hay que comprobar la apariencia, y a veces no se trata tanto de que vayamos despampanantes, que eso sería incluso malo, porque si se fijan más en nuestra apariencia, en lo que llevamos puesto, que en lo que tenemos que decir, pues entonces no nos estamos vendiendo bien. Y bueno, pues de esto también, si queréis, hablamos mucho en clase, pero sobre todo lo que tenemos que ir es de acuerdo a lo que es el sector o la entrevista, es decir, un aspecto profesional con respecto al sector, y limpios y aseados. Eso es fundamental. Algo en lo que no nos solemos fijar, pero la gente sí, aunque sea de manera subconsciente, es en la limpieza de los zapatos. Los zapatos tienen que ir siempre en condiciones. Y abro aquí un melón con respecto a los zapatos, sobre todo de mujer, en el verano. Hay que llegar pronto a la entrevista, pero pronto no tipo parezco desesperada. Es decir, llegar 5 minutos antes al mostrador o a quien me tiene que recibir para hacer la entrevista. Eso significa que tengo que salir con mucho tiempo de casa, si tengo que coger autobuses, si tengo que ir en coche y no sé exactamente dónde está y me tengo que guiar por un GPS, si no sé exactamente si voy a poder aparcar pronto o no a dónde vaya a parar. Tengo que prever con mucho tiempo y salir con tiempo suficiente de casa para no tener contratiempos. Y lo que es llegar al lugar donde me presento y digo hola, buenos días o buenas tardes, tenía una entrevista de trabajo, soy fulanita de tal, pues eso con 5 minutos es suficiente. Que no te vean allí sentada horas, porque eso indica que no tienes otra cosa que hacer en la vida y además los ponen nerviosos a ellos. Y por último hay que preparar la entrevista, y para eso os voy a subir un documento que, si no recuerdo mal, tiene 100 preguntas o las 100 preguntas más habituales que hacen en una entrevista de trabajo. Ya os puedo asegurar, porque ya las recopilé yo, que una inmensa mayoría de ellas son de las más habituales que se hacen en una entrevista de trabajo. Y si trabajas esas preguntas en casa el día antes, 2 días antes, y preparas las posibles respuestas que tienes que dar, cuando llegues allí, con los nervios no te vas a quedar en blanco, sino que te vas a sentir segura y vas a decir lo que debes decir. Vamos al momento durante la entrevista. Ya hemos llegado con nuestros 5 minutos, estamos allí, nos hacen pasar, ¿y qué ocurre? Pues que saludamos a la persona que ha venido a nuestro encuentro, el entrevistador o entrevistadora, pero ojo, no somos los primeros en dar la mano, porque a lo mejor llevan todo el día entero haciendo entrevistas y no tienen ganas de darle la mano a todo el mundo sin saber quién es, sobre todo después de haber pasado por una pandemia y cosas así. Lo de saludar, evidentemente, buenos días, buenas tardes y todas esas cosas. También hablaremos más de todo lo que implica esa entrada, la entrevista, que no tuteemos, no hablemos de usted a la persona o a las personas que nos están entrevistando de primeras, a no ser que empiecen a hablarnos de tú o que nos digan, no, háblame de tú, no hay ningún tipo de problema. Entonces te pasas a hablar de tú, sino hablaremos de usted. No nos sentamos en la silla que nos tengan preparadas hasta que no nos lo digan o hasta que esa persona no se siente tan bien. Te tienes que sentar derecho, y eso ya lo vimos, lo veremos en clase, la postura correcta cuál es, sin necesidad de que estemos tiesos como palos. Aquí hemos puesto lo de no fumar, aunque es obvio que dentro de los lugares de trabajo ya no se puede fumar, pero en fin, por si acaso lo recordamos. También es que ocurre que en ocasiones, para ver qué tipo de persona eres, te ofrecen tabaco o te ofrecen un café, agua o similar. Lo suyo sería decir a todo que no, sobre todo al tabaco,
decir que no, gracias, a no ser que bueno, te ofrezcan un vaso de agua y tengas la boca de los nervios más seca que un felpudo, entonces pues que aceptes ese vaso de agua. Pero si no aceptas ese vaso de agua o no te dan ese vaso de agua o ese café o lo que sea, evitas que se te caiga encima y por lo tanto liarla. Cuando te estén hablando, no interrumpas, deja terminar a la persona que te esté hablando, que te haga una pregunta. Eso es una cuestión de educación, pero que aquí con los nervios hay veces que saltamos a la primera de cambio. Hay que mirar a la persona a los ojos y ahora cuando hablemos de la mirada tendremos en cuenta que de normal la gente, si no tenemos ningún tipo de síndrome ni nada en particular, solemos ya mirar el 80% del tiempo a los ojos de las otras personas con las que estamos interactuando. Si tenemos a esa persona muy cerca y no sabemos a qué ojo mirarle, porque cuanto más cerca estás no sabes, no ves a los dos ojos, tienes que centrarte en uno o en otro, lo que haremos es mirar en el entrecejo, que es lo que se llama el tercer ojo, y así da la sensación de que estamos mirando los dos ojos sin ningún tipo de problema. Intentemos no aproximarnos mucho a esa persona, aunque suele haber por medio una mesa y aunque ya están las sillas dispuestas de determinada forma. Y a ser posible no crucemos los brazos, porque aunque ahora vamos a hablar también de lo que implica la comunicación no verbal, aunque no todos esos signos de comunicación verbal significan al 100% algo en rotundidad, sí que es verdad que el hecho de estar sentada en una entrevista de trabajo y cruzar los brazos, pues puede parecer un poco extraño. Quizás es uno de los signos o de aquellos gestos que pueden llamar más la atención. Cuando nos estén preguntando, todavía estamos en la fase de durante la entrevista, aunque parezca una tontería, tenemos que pensar antes de contestar. No por contestar más rápido lo estamos haciendo mejor. O sea, esto es como cuando hacemos exámenes de idiomas que nos dicen que tienes que demostrar fluidez, pero que la fluidez no se trata de que hables a 1000 por hora, se trata de que hables bien y sin atascarte. Bueno, pues hay que responder de manera clara y breve, no hace falta que contemos nuestras vidas. Ya sabéis que yo siempre os digo que digáis la verdad porque así no se os pilla en mentirijillas y por lo tanto no dais mala impresión. Si habéis metido algún maquillaje en vuestro currículum, llevadlo bien preparado. Hay que enfatizar siempre que puedas sobre lo bueno que tiene tu currículum y lo bueno que tiene tu carrera profesional, que es la formación, la experiencia o los resultados que hayas obtenido en determinados puestos de trabajo, determinados retos o lo que sea. Tienes que mostrar entusiasmo por el trabajo. Y aquí siempre decís lo mismo. Que tienes que ser pelota, tienes que... No, pero si quieres trabajar, pues no sé, a ti no te ha obligado nadie a ir allí, ¿no? Es posible que ese no sea el trabajo de tu vida, pero si vas como si te llevaran arrastrando, pues ten por seguro que no lo vas a conseguir. Las preguntas personales, ojo, porque yo esto ya lo he dado en otros cursos y en este curso en concreto, una profesora que impartía en segundo me preguntó muy extrañada si yo les había dicho al alumnado en el curso anterior, en FOL, que sí que me pueden hacer preguntas personales, que son perfectamente legales. Y cuando yo había dicho perfectamente claro que no, las preguntas personales no son legales, porque no son pertinentes. ¿Vale? De todas maneras, también hay preguntas y preguntas. Hay algunas que son totalmente ilegales. Pero ¿por qué las hacen en algunas ocasiones? Porque necesitan saber o quieren comprobar tu control emocional. Y ya hablaremos en clase de cómo contestar a cierto tipo de preguntas que pueden ser incluso discriminatorias o que pueden llevar a alguna discriminación, como si tienes hijos o si piensas tenerlos o similar. En todo momento sé positiva a la hora de afrontar la entrevista de trabajo, porque el no ya lo tienes. Así que no vayas pensando, no, si total, ¿para qué voy? Si total, si piden no sé cuántos años de experiencia y yo no tengo ni 5 minutos, si ya verás tú, si hay 28.000 personas allí, si porque me iban a coger a mí, si ya verás... Vamos a ver, eso ha ayudado a un total de 0 personas en toda la historia de la humanidad de las entrevistas de trabajo. Lo mismo te cuesta pensar de manera positiva que pensar de manera negativa. Ahórrate arruinar tu propia entrevista de trabajo y sé positiva y constructiva y piensa que te van a hacer preguntas que te has preparado, que van a salir muy bien y que, aun en el caso de que no te cojan, pues que has pasado ya por una experiencia
que puedes mejorar si hay algo que has detectado que te ha salido mal, o que es posible que hayan elegido a otra persona, pero que esa otra persona u otra de la empresa se vayan y entonces tú seas la segunda en entrar. Hay algo que es muy poquito profesional, que es suplicar el trabajo. Mire, es que tengo 3 hijos, es que estoy pagando una hipoteca, es que llevo tanto tiempo en el paro. No lo hagas, porque cuando te están haciendo una entrevista de trabajo, lo que quieren saber es tu competencia profesional, no tus penurias personales. Penurias personales tenemos todo el mundo y no se contrata por ese motivo, se contrata por la competencia que tú tengas y por lo profesional que seas. Nunca hables en negativo de ti mismo. Lo típico de, no, ya sé que me hace falta, que todavía no tengo la suficiente experiencia, pero pues, no, vamos a ver, si no tienes la suficiente experiencia, cállate. Y si no se han dado cuenta de que no tienes la experiencia, pues de eso que nos libramos. Y si han dado cuenta de que no tienen la experiencia, pues entonces tú contrarrestas con, es que he estado formándome, es que soy joven. No te eches piedras sobre tu propio tejado, que para eso ya están los demás. Tampoco hables en negativo de anteriores jefes, compañeros, etcétera, etcétera. Esto es muy habitual cuando ya hay personas con currículums en los que pone que ya han pasado por otras empresas o que están trabajando y quieren dejarse ese trabajo para entrar en esa empresa. Te van a preguntar que por qué, que si te ha ocurrido algo, si has tenido algún problema o si alguna vez has tenido algún problema en una empresa o por qué te fuiste de las empresas que pones ahí en el currículum. Nunca hables en negativo de anteriores jefes o compañeros. Di simplemente que, bueno, pues o la empresa a lo mejor no cumplía tus expectativas y que querías seguir creciendo en una empresa más grande o en una empresa quizás pues más familiar donde pudieras desarrollar más funciones. Di que se acabó el contrato y que era un contrato temporal o de sustitución y que ya se incorporó la persona a la que estaba sustituyendo y ya no se podía seguir. Di 20.000 cosas, pero nunca que sean negativas con respecto de dónde estás o dónde has estado. Puedes preguntar y debes preguntar al final, así que preparaos alguna pregunta para el final, a no ser que ya os lo hayan dejado todo absolutamente claro, entonces al final os van a decir seguramente, ¿tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna duda? Si no tienes ninguna pregunta inteligente y de interés que hacer, pues entonces decimos, no, me parece que me ha quedado todo perfectamente claro, si quieres puedes hacer un breve resumen, me han explicado ustedes las funciones, me han dicho de quién dependería, que existe la posibilidad de que me quede indefinida en la empresa, que el sueldo es este o el otro y ya está. Así se nota que has estado en esos momentos atenta y escuchando. Y por último, que no se nos olvide expresar agradecimiento. Esas personas han empleado un recurso muy valioso para ellas, que es el tiempo, y bueno, pues es de agradecer que te hayan dado la oportunidad de explicarte y el tiempo necesario. ¿Y ya se han acabado las fases de la entrevista? Pues no, todo el mundo deberíamos hacer después de cada entrevista una autoevaluación y pensar, porque además es que suele ocurrir cuando sales, empieza a venirse entonces en la cabeza, es que me han hecho tal pregunta y yo no sé si he dicho esto, creo que se me ha olvidado lo otro, creo que debería haber dicho esta otra cosa, no sé cómo se van a tomar esto que he dicho, anótatelo. Y si no te cogen, ojalá te cojan en esa primera entrevista a la que vayas o a la que te estés presentando, pero si no obtienes los resultados que querías, pues intenta mejorarla. Y si hay una pregunta en la que la respuesta no ha sido demasiado clara, que tú sientes que has dejado cosas en el aire, que podría mejorarse, pues trabaja sobre ese tipo de respuesta para la siguiente entrevista que tengas. Bueno, ya hemos hablado de las fases de la entrevista, vamos a pormenorizar un poquito más en las preguntas, aunque el archivo con las 100 preguntas más habituales lo subiré aparte y estaremos trabajando algunas de ellas. Para empezar, ya digo, antes hemos hablado que hay tipo de entrevistas que son abiertas, pero es que las preguntas suelen ser abiertas. A mí lo que me interesa saber es que esa persona hable, que se ponga a contar. Y eso también me habla de su personalidad, si es alguien que tiene facilidad de comunicación, si es alguien que tiene las ideas ordenadas, etc. Por eso las preguntas se deben preparar previamente. Cuantas más preguntas llevas preparada con sus respectivas respuestas, pues mejor te saldrá. ¿De qué tipo pueden ser esas preguntas? Pues sobre tu personalidad, lo típico de háblame de ti mismo, qué podrías aportar a la empresa, dime tus puntos fuertes y tus puntos débiles. Sobre la formación, esto es lo más normal del mundo,
¿Por qué estudiaste este tipo de formación? ¿Por qué tardaste tanto en acabar esto? ¿O por qué estudiaste esto y también esto otro? Por la experiencia previa, pues también lo habitual, que has aprendido en tus trabajos anteriores, las funciones que has desempeñado. Podría ser también que a ciertos niveles empezarán a preguntarte por cuáles han sido tus proyectos más creativos o el proyecto que más te ha gustado o en los aspectos donde tú más destacarías y que por lo tanto pues, te ha gustado más trabajar, en qué tipo de departamentos. Pueden preguntarte también sobre la propia oferta de empleo, es decir, ¿por qué te has postulado a este puesto de trabajo? ¿Por qué piensas que en este trabajo vas a tener éxito? Y también podrían preguntarte cuándo quieres ganar. Y eso es una pregunta que dejo para clase, porque bueno, en muchas de estas preguntas no hay una respuesta que sea la respuesta del millón y el resto no valen, sino que dependerá de cómo las afrontemos. Y por último, las famosas preguntas de la vida privada, que ya os digo que en un principio, sobre todo las que llevan a ámbitos discriminatorios, son ilegales, pero que aun siendo ilegales, hay veces que nos las hacen. Y una vez te la han hecho, ¿tú qué haces? Pues esas respuestas que tú des, lo que les da también es un termómetro de qué tipo de personalidad tienes. En ocasiones no, en ocasiones lo que quieren saber es si tú vas a ser madre o padre y por lo tanto te vas a coger bajas por ese tipo de cuestiones, o si has nacido, vives lejos y por lo tanto vas a intentar luego volver a tu zona de origen o cosas así. Pero sí que podrían preguntarnos por cosas que sí que son legales o que, bueno, que tampoco son extrañas, como nuestras aficiones. ¿Qué intereses tengo? ¿O qué hago fuera de la empresa para afrontar el estrés? Vamos con la comunicación no verbal, que ya hemos hecho cierta introducción. Hay que tener en cuenta que cuando estamos comunicando, una parte es el mensaje, el contenido, las palabras de lo que decimos, otra cosa es cómo lo decimos y otra cosa además cómo el resto de nuestro cuerpo acompaña a ese mensaje. Es algo muy personal, es algo totalmente espontáneo, bastante espontáneo, y que por lo tanto los expertos, aunque dicen que sí que debes entrenarlo, que tampoco te obsesiones por controlarlo al 100%, porque si no quitas cierta espontaneidad y estás más pendiente además de no meter la pata en la comunicación no verbal que de lo que tienes que decir. Pero que sepamos que cuando un mensaje no se ha entendido bien el contenido, las palabras, la gente no las ha entendido bien, entonces el 7% o la gente saca el 7% del significado de ese mensaje a través de lo verbal, el 38% saca ese significado de cómo has utilizado y cómo has entonado la voz y que completan el mensaje en un 55% con lo que tú has hecho con tu cuerpo. Al final, lo que chirría, incluso a nivel no consciente, es la contradicción. Si nuestro lenguaje no verbal está contradiciendo, está diciendo cosas que no acompañan a nuestro lenguaje verbal, es decir, a lo que estamos diciendo, eso se capta, hay veces que de manera incluso consciente si ya es muy evidente, y eso es lo que crea una sensación de rechazo porque piensan evidentemente que estás mintiendo. Bueno, centrándonos por partes, la mirada. Ya hemos dicho que normalmente la gente miramos cuando estamos hablando con alguien el 80% del tiempo a los ojos de la otra persona. Mirar el 100% del tiempo sería un poco de psicópata y mirar menos resultaría extraño porque parece que tenemos la mirada huidiza, que estamos mintiendo o que estamos ocultando algo. Así que sí, cuando hablemos con la persona que nos está entrevistando debemos mirarla a los ojos y si son varias las personas que están entrevistándonos, aunque solo sea una la que lleva la voz cantante dentro de ese proceso selectivo, tenemos que hacer de vez en cuando un barrido visual y con la mirada incluirlas a todas dentro de ese proceso comunicativo.
¿Qué ocurre si miras hacia arriba? Bueno, pues ya os digo que en comunicación no verbal los propios psicólogos que son especialistas en esto te dicen que un solo gesto no es indicativo al 100% de algo en concreto, sino que ese gesto lo tienes que interpretar con el resto de gestos y de cosas que tú estás haciendo para comunicarte y que aún así suelen tener un significado al 70% de probabilidad. Así que tampoco nos volvamos demasiado locos, tampoco hagamos cosas raras. Mirar hacia arriba, también dicen que dependiendo hacia qué lado arriba mires, pero cuando te hacen una pregunta, si la vista se te va un momento hacia arriba, eso significa reflexión. Es totalmente normal, nadie se para a analizar, nadie se para a decir, ostras, mira para arriba una décima de segundo. No, eso significa que estás ordenando en tu cerebro las ideas para poder hablar. Y pues eso es lo que hemos dicho, mirar menos del 80% del tiempo, y tampoco hace falta que lo estemos controlando, significa mirada huidiza, estamos escondiendo algo. Mirar más del 80% puede ser intimidatorio. Las manos van solas, tienen vida propia. No solemos saber qué hacer con ellas y eso hace que pues, se busquen la vida para sentirse cómodas. Así que empiezan a jugar con objetos, por ejemplo, que cojas un clip o que cojas un boli y que, sobre todo cuando es un clip de estos que lleva botoncito detrás, y que empieces a darle o que empieces a tamborilear en la mesa o a hacer como que rascas algo insistentemente, y eso tú no te das cuenta porque además te da seguridad, pero la persona que te está escuchando, que está más tranquila, a esa persona la estás poniendo nerviosa. Intentaremos entrelazar los dedos encima de o la mesa, o si la mesa está alejada, de nuestras piernas, pero de una manera relajada. Lo de esconder las manos y no tenerlas a la vista no se entendería jamás en la vida. Cuando hablamos con las manos abiertas y mostramos sobre todo la palma de las manos, y tampoco hace falta que hagamos un gesto forzado y continuo de estar enseñando las palmas, pero cuando eso sale así, de natural, significa que eres una persona sincera o que estás hablando con sinceridad, se te puede creer lo que estás diciendo. Evidentemente que nunca jamás se nos ocurra señalar a nadie, señalar es de mala educación, y señalar hacia arriba, es decir, con el dedo apuntando hacia arriba, suele ser también un gesto autoritario, por lo cual vamos a tratar de evitarlo. Y por último, no toquemos a la entrevistadora o entrevistador si no es absolutamente necesario, porque nos da la mano cuando entramos o cuando salimos. En cuanto a nuestra postura, en cuanto al espacio también que tenemos que manejar, hay varios tipos de esferas. Hace muchos años hacían un anuncio en la tele que hablaba de se veían a las personas andando por la calle y llevaban como una burbuja alrededor, que ese era nuestro espacio personal. Y cuando alguien que no conocemos invade nuestro espacio personal, nos sentimos muy incómodos. Por ejemplo, cuando montamos con gente que evidentemente no solemos conocer en un medio de transporte. Y como el medio de transporte va lleno, pues evidentemente tú te tienes que tocar o rozar con alguien. Y eso es un momento incómodo. Lo mismo pasa con los ascensores. No da gusto, por lo tanto, no invadamos el espacio personal de las personas que nos están entrevistando. Nos tenemos que sentar derechos y ya veremos cómo hacerlo de manera cómoda. No, ya hemos dicho que no debemos cruzar los brazos porque estando sentados no se entendería. Es uno de esos signos que casi seguro que va a interpretarse como o aburrimiento o rechazo o que tienes algo que ocultar. Lo de cruzar las piernas, bien, siempre y cuando pues, no sea de una manera rara y la pierna que tengamos en el aire no empiece a tener el baile de San Vito. Si eso fuese así, bajamos ese pie, lo ponemos la planta sobre el suelo y ya se calma. Si estamos en invierno sobre todo y llevamos la bufanda, el abrigo, la carpeta con el currículum o con proyectos que llevamos encima, si además llevamos bolso, vamos a tomarnos nuestro tiempo, aunque nos parezca eterno, pero vamos a tomárnoslo para dejar todo eso que llevamos encima en algún sitio aparte, en otra silla, en otra mesa. Incluso es posible, muy posible, que cuando nos vean entrar cargadas nos ofrezcan un lugar para dejar todos los armatostes. Si no, lo que vamos a parecer es que, pues no sé, pareceremos Paco Martínez Soria en las películas de los años 50 y 60, cargado con la jaula de los pollos, bajándose en la estación de Chamartín.
Ya dijimos que había que sonreír para dar una buena primera impresión, porque no tenemos otra oportunidad de hacerlo. Y aquí tenemos que hacer lo mismo que en la foto. Tenemos que sonreír porque crearemos un sistema simpático por el cual esas otras personas pues también se van a sentir a gusto con nosotros y por lo tanto pues va a fluir mejor la conversación y vamos a dar mejor impresión. Y por último, la escucha activa. Ya me contaréis qué entendéis por escucha activa, aunque yo ya pongo aquí un pequeño apunte, pero ya me diréis qué es la escucha activa y si normalmente la practicáis, que yo diría que en mis clases de FOL no. Pero bueno, otra de esas cosas que dejamos en abierto. Y bueno, pues que no hay que preocuparse demasiado. Todo el mundo hemos pasado por entrevistas personales, las primeras salen peores o mucho más mejorables que las que vienen detrás. Hay otras que pensamos que a lo mejor no han salido bien y luego pues resulta que sí, que nos llaman. Y lo que hay que hacer, la clave de todo esto es tener confianza, ser una persona positiva y preparar las preguntas más habituales conociendo tu empresa o la empresa a la que vas y conociendo tu currículum. Y de las preguntas o de las cuestiones que hemos dejado aquí sin explicar demasiado o que están en abierto, pues hablaremos más en clase porque esto la verdad es que es un tema que tiene profundidad. Venga, un saludito y hasta luego.